¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Siempre Soy, el podcast de cultura de Tele 13 Radio. Y hoy vamos a conocer un material que ha ido acopiando y reinterpretando el Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales, a partir de que el 4 de noviembre se cumplieron 50 años de la elección de Salvador Allende. Decidieron hacer un trabajo retrospectivo sobre la cultura en la unidad popular, y el resultado es una plataforma audiovisual de la que conversaremos con el director del Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales, Manuel Vicuña. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Bien, tú, gracias por invitarme. Oye, ¿cómo se les ocurrió hacer esto que es de alguna manera tan inabarcable? Porque habría que partir por definir qué es cultura, si hablamos de la unidad popular, ¿no? Un gobierno que estuvo tan marcadamente volcado prácticamente a todas las actividades del quehacer humano, como quizás, dándole un sentido político, como quizás ningún gobierno había hecho antes ni ha hecho después. O sea, bueno, partimos por la excusa de la efeméride. Digamos, el 4 de septiembre se eligió Salvador Allende y el 4 de noviembre asumió el gobierno. Y en general se trata de un periodo que ha sido tratado desde la historia política, entonces muy centrado en la disputa entre los partidos, entre el Congreso y el gobierno, o de una historia social que va registrando la movilización y la contramovilización en las calles, en los paros de camioneros, pero nos dio la impresión que la cultura estaba un poquitito al margen. Es verdad que puede aparecer como inabarcable en una primera instancia, pero si uno empieza a estudiar un poco, como que uno identifica ciertas zonas distintivas. Por supuesto, todas están de alguna u otra manera inundadas por la política, porque nadie estaba al margen de lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. Y lo que nos interesó fue como dar cuenta de ese panorama, en donde va desde la nueva canción chilena hasta iniciativas institucionales como el edificio de la UNTAC o la editorial Quimantú, pasando por la literatura, la actividad propiamente intelectual, el mundo del teatro, y ver cómo todas esas manifestaciones artísticas, si bien en general estaban comprometidas con el proceso, no necesariamente eran militantes en el sentido más restrictivo del término. O sea, era gente que, digamos, tenía libertad de acción y muchas veces tenía relaciones más o menos tensas con las autoridades. O sea, es mostrar la cultura, pero también como la cultura comprometida, pero a su vez con algún grado de autonomía respecto Uh-huh. a la autoridad política convencional. Y Uh-huh. eso te permite mostrar como las fisuras, las fallas, las tensiones subterráneas, y no tener esta visión como tan monolítica de la cultura de izquierda comprometida a todo evento con, Uh-huh. ¿cachai? Yo creo que eso es algo que nos interesó mucho, no caer en el ensalzamiento, pero también mostrar algo que ha tapado el golpe, y Uh-huh. que es que el golpe es como el hoyo negro de la historia contemporánea de Chile. Y de alguna manera, cuando uno ve el periodo de la Unidad Popular, inevitablemente está cubierto por la sombra de ese evento catastrófico. Uh-huh. Uh-huh. Y eso ha hecho que se pierda de vista que para la gente que participó en el proceso, sobre todo en los primeros años y desde el mundo de la cultura, fue un periodo de gran euforia. O sea, Claro. andaban a mil, era como el erotismo de la movilización social, trabajaron eventualmente más que nunca, corrían de un lado al otro, o sea, como que se sentían poseídos de una energía colectiva que Uh-huh. se hizo manifiesta de distintas maneras. Y la idea era rescatar un poco eso. Esa épica, Sí, que como tú dices quedó como cubierta por el manto de la noche a partir del 73. claro. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuáles son los caminos para poder montar este archivo? Porque entiendo que la idea es que quede como material de consulta, digamos, no es como una exposición temporal, sino que es algo que queda ahí. Y la pregunta sobre cómo construir el archivo, ¿a qué los llevó? Porque no es un archivo convencional, no es una reunión de documentos, de imágenes, de fotos, es mucho Sí. más que eso, hay una reinterpretación con mirada histórica. O sea, mira, partimos, la idea fundamental y un poco el eje que vertebra todo son Ujú. entrevistas a 33 personas, que en general la inmensa mayoría son protagonistas de la época. O sea, va a Ujú. estar la persona de Inti Gimane, de Quilapayún, de los Jaiba, un escritor Miguel como Launer, Cecilia Goldman, Vicuña. en fin,
¿te fijáis? Mónica González. La Mónica González, pues nos interesaba gente que ya estaba consolidada, pero gente que también era joven y Claro. estaba entrando. Por ejemplo, la Mónica González tenía 20 años, trabajaba en El Siglo y a ella le tocaba reportear el acaparamiento. Ujú. Entonces te permite mirar desde distintos ángulos a fenómenos sociales de la época. Y cuando habían como, por decirlo así, muertes muy graves, por ejemplo, Raúl Ruiz, que es el tipo que más filma en todo el periodo, y que es el cinematógrafo más difícil de encasillar, porque era militante socialista, pero siempre se salía con la suya, y aunque se salía con la suya, nadie lo criticaba, porque todos quedaban fascinados. Bueno, en ese caso uno entrevista a la persona que más sabe de esa etapa de Raúl Ruiz, que es la Jenny Cáceres, por ejemplo. Ujú. Y así lo fuimos haciendo en otros casos, o sea, como entrevistando a estudiosos o estudiosas del periodo que nos permitieran llenar los vacíos que había dejado la muerte, así, Ujú. así de literal. Y yo te diría que además es un archivo que tiene la marca del tiempo, porque es hecho por Zoom. Nada de esto Exactamente. habría podido ser hecho en caso de que no estuviéramos en pandemia, Ujú. pero a su vez trabajamos cada una de las entrevistas con una dirección de arte que le dio una visualidad distintiva, o Se sea, nota. digo, tienen un empaque visual y con documentación de época, documental, etcétera, como que lo hace bastante más atractivo. Yo creo que es algo que puede perdurar en el tiempo. Pero además nos interesó como, está siempre esta idea del archivo como una cosa ligeramente anticuada, ¿ah? Como de institución Como pública, de la Biblioteca Nacional. de la Biblioteca Nacional. Entonces nos interesó sumar artistas visuales, cineastas y músicos como para darle una lectura contemporánea a cuestiones de época. Entonces Ujú. músicos reinterpretaron canciones distintivas de la época, Ujú. cosas de Víctor Jara, de la Isabel Parra, de los Jaiba, a veces, qué sé yo, F600, ex Miguel Conejeros, Sí. ex Pinochet Con el Boy, Tan Levin con el Tan hicieron Levy, la canción de Congregación. hicieron una cosa tecna a Claro. partir de Congregación, y todo esto en el edificio del GAM, que estaba cerrado, que era la ex UNTAC, que iba a ser lo que se conocía en ese entonces como la Casa de la Cultura del Pueblo. Entonces había un cierto simbolismo. Ajá. En el caso de los artistas visuales, de generaciones muy distintas, Espérate, espérate. Déjame sí, profundizar un poquito en el tema de los músicos antes de ir a lo otro. Y ahí hicieron algunas sesiones en el GAM, Fernando Milagro, por lo menos la foto pareciera que está en una tocata ahí. ¿Hicieron algo de eso en vivo también en el GAM? o sea, lo que hicimos es grabarlos tocando en vivo. Lo que Claro, hicimos son videoclips. claro, pero en época de pandemia, sin público. En época de pandemia, sin público, con todas las limitaciones de aforo y de medidas de seguridad, y a veces grabando en el espacio central abierto, a veces grabando en el estudio, etcétera, etcétera. Y esa curatoría, Manuel, la hizo Marisol García, ¿no? La Eso lo selección hizo de la los Marisol. músicos. Sí, eso lo hizo la Marisol, contactó a los músicos, les propuso las canciones, bueno, y después todo lo que supone grabar, digamos que es bastante complejo. Y la parte más de dirección de arte la hizo el Camilo Yáñez. Pero ahí la Perfecto. Marisol tuvo un rol clave, porque además es, yo creo, la persona que sabe más de nueva canción chilena en el país, digamos. Así Eh, es. Bueno, y ahí eh, está Fernando Milagros, Elizabeth Morris, mucha gente que no había nacido o era muy niña en el tiempo de la Unidad Popular. Y todo está entonces como con esta visión retrospectiva, con una nueva propuesta a 50 años, que es lo que pasa, por ejemplo, con los cortos audiovisuales, que no tienen tiempos distintos. ¿Cómo definieron eso y cómo seleccionaron también a Mira, la gente que lo iba a hacer? ahí nos pegamos la bola, porque dijimos, están las 40 primeras medidas del gobierno de Allende, Ujú. y por lo menos hay 20 que son de una actualidad asombrosa, o sea, yo siempre recomiendo leer ese documento, y les dijimos inspiración libre. Te inspiras en una, te inspiras en todas, en un espíritu que las recorra, y lo que salió fue algo bien polifónico, porque hay piezas que son como bien referenciales, hablan explícitamente de la época y de las medidas en particular, y otras que son como mucho más alusivas, que salen disparadas en direcciones imprevistas,
Entonces funciona bien como conjunto porque no es uniforme. Y ahí hay desde gente muy joven, qué sé yo, la Magdalena Carrasco, el Rafa Gendelman, hasta alguien como Cristian Sánchez, que es un Cristian cineasta Sánchez, con una filmografía ya bastante consolidada, o claro. Sergio Castro, que ya, digamos, acababa de sacar El Negro. Y las elecciones, bueno, siempre tienen un cierto grado de arbitrariedad. Y hay gente que no puede. O sea, ponte tú, a mí me habría encantado que estuviera la Maite Alberdi. Ujú. Y yo la llamo y me dice, me encanta de todas maneras, pero depende de si viajo a España en 2 días más o no. Bueno, y estaba con Claro. los premios Goya y perdimos con la Maite Alberdi nomás. Será con más tiempo para la próxima vez. Pero tú Pero dices que si no hubiera sido este el contexto, probablemente no hubieran podido entrevistar a mucha gente que vive fuera, en fin, ¿o no? no habríamos podido, y la verdad es que en general la UDP hace exposiciones presenciales en el hall central de la Biblioteca Nicanor Parra. Ujú. Y hace rato que estábamos medio insatisfechos porque no es un lugar que se ha logrado consolidar dentro del circuito de las exposiciones. O sea, uno no dice voy a ir al Museo de la Memoria, al Museo de la Solidaridad, voy a pasar por la Biblioteca Nicanor Parra. Entonces, estábamos en esto, a mí me tocaba como organizar el asunto, y en junio dije, ¿saben qué más? Pandemia, esto es imposible, no tiene ningún sentido, en vez de estar frustrado con la posibilidad de no poder hacer lo que teníamos previsto, hagamos algo totalmente distinto. Ujú. Y hagamos archivo. Y ahí se armó el equipo, un equipo súper apañador, porque esto fue en muy poco tiempo. Y editar los videos toma mucho tiempo, porque distintas personas hacen las entrevistas, pero llegar a 20 minutos de una conversación de 1 hora y media Es duro, es duro. es duro, es duro. Y lo que queremos ahora como es decir, sabéis que esto en realidad como mucha gente se lamenta, que terrible el Zoom, es decir, es una buena herramienta de trabajo, esta o otra plataforma mejor que salga en el futuro, Ujú. y nos permite hacer esto, un proyecto así todos los años, y no solo en Chile, sino involucrando a otros países. Cuando hayan Oye, fenómenos culturales como con algún grado de paralelismo. claro, transversales. Bueno, la propia Eh, pandemia puede ser uno de ellos, o sea, se abrió una posibilidad. Sí, eh, increíble. y que ha funcionado a todo nivel. O sea, yo creo que además como en términos de democratización de la cultura, yo lo veo con actividades que hacemos en el centro o programas como formativos, ya la mitad de la gente es de regiones. Sí, pues, fantástico. Oye, y te quería preguntar como desde la mirada histórica, tú eres historiador, claro, uno tiende a idealizar cómo el gobierno, en el caso de la Unidad Popular, se involucró tanto con la cultura y el editorial que mantuvo vendió 12 millones de ejemplares, que es una de las llamadas del trabajo de ustedes, en fin. ¿Se puede concluir, así como de manera más o menos categórica o consensuada, que ningún gobierno hizo más por la cultura que el de Salvador Allende, o el tiempo histórico y la efervescencia propia de los procesos sociales fueron en el fondo el contexto perfecto para que hubiera todas estas manifestaciones? A ver, es que, mira, se podría responder con hartos matices. Es verdad que el edificio de la UNTA que iba a ser un centro cultural, Gabriela Mistral, y eso me parece súper importante. Kimantú no está en el programa de gobierno, Kimantú es algo que ocurre fortuitamente porque los obreros de ZigZag empiezan en conflictos con los directivos y ahí el gobierno compra Kimantú. Ujú, ujú, Y Kimantú es una iniciativa editorial realmente alucinante en términos de democratización de bienes culturales. ujú, Eso no hay, y no ha existido nada igual en la historia de este país, pero tampoco es que el gobierno le pusiera la plata. Ellos tenían que autosustentarse. Digo, ujú. para no idealizar. Correcto. El Museo de la Solidaridad es súper importante, pero eso es José Balmes, que va con otros pintores a la moneda y le dice, presidente, hagamos esta cuestión, nos apoya, sí, los apoya, pero el apoyo sustantivo es de los artistas extranjeros que dicen estamos con el proceso chileno, y artistas de primer nivel mundial. Entonces, hay iniciativas del gobierno, pero yo diría que habrían sido bastante poco rotundas de no haber contado con un compromiso cultural del mundo, o sea, un compromiso político del mundo de la cultura, tanto en Chile como en el extranjero. Ujú. Porque cuando uno piensa en la cultura, sobre todo en esa época, digamos, en el campo de la derecha no había mucho.
O sea, en el mundo de la música eran como los guasos quincheros, digo, no... Todavía. O sea, en ningún periodo de la historia, en el caso chileno, el mundo de la cultura se había involucrado de manera tan fuerte y decisiva con un proceso político. Eso es indesmentible. Y eso ocurre desde las artes visuales hasta la música, digamos, a todo nivel, las artes gráficas. Hay que pensar en el trabajo de los hermanos Larrea y Luis Albornoz, por ejemplo, que hacían las carátulas para DICAP, que era el sello que editaba a Inti Illimani y qué sé yo, Quilapayún. O sea, O el había expresiones muralismo, culturales muy diversas. la El Brigada Ramona muralismo de la Parra. Brigada Ramona Parra, que viene Mata a hacer en la granja un gran mural con ellos. Entonces, esto es de, por decirlo así, el mundo de la cultura local, pero también de la cultura internacional que ve en el experimento chileno una cuestión inédita. O sea, piensa que Allende, cuando pensaban en la vía chilena al socialismo, pensaba que iba a ser en términos como de modelo de referencia para el mundo histórico de la izquierda, análogo a lo que había sido la revolución bolchevique y la revolución francesa. O sea, era de verdad la tercera vía de acceso al socialismo. Entonces estaban todos muy prendidos, digamos. Es pura efervescencia. Después se empieza a enredar todo y ya sabemos cómo concluye. Manuel, ¿dónde se puede encontrar el material, el archivo? Y dime un par de recomendados que a ti te hayan gustado mucho. A ver, en el sitio del Centro para las Humanidades, udp.cl, ahí van a encontrar tanto el archivo de entrevistas como los videoclips de las músicas, como las piezas audiovisuales. En el caso de las entrevistas, que son 33, chuta, difícil recomendar, porque además yo entrevisté a varios y no me quiero poner narciso. Yo creo que es bien interesante la de Mono González, que es el encargado artístico de la Brigada Ramona Parra. Yo creo, así por recomendar alguna, a mí me interesó, o la terminé haciendo yo, digamos, Ariel Dorfman, que él escribe un libro que se llama Para leer al Pato Donald, que es un clásico de la época, y que da cuenta también de la locura ambiente, porque esto a él le costó casi la vida, intentan atropellarlos, hacían manifestaciones afuera de su casa gritando viva el Pato Donald, y era en el fondo como la denuncia del imperialismo cultural. También yo creo que la entrevista a Horacio Salinas, que la hace la Marisol García, interesante en el mundo de la música. Hay una mujer que a mí me llamó mucho la atención, que era muy poco conocida, que se llama Alejandra Gutiérrez, que es una directora de teatro, una mujer así como muy potente, que digamos que ni la gente que sabe de teatro la tenía muy bien mapeada. Hay una bien interesante también, ya pensando en la gente joven que no vivió el periodo, de la Pía Montalva, que es experta en moda y diseño. Creadora de la moda. Que habla de la moda, pero de cómo la moda se involucró con el proceso político. Uno piensa la moda como una cuestión que en esa época estaba muy remitida a ciertas revistas que estaban al margen de la política, y ella logra hacer cruces entre una cuestión y otra. Los videoclips yo los vería todos, entre las canciones, las interpretaciones son preciosas, y los audiovisuales no me pronuncio porque conozco a varias de las personas. Pero nada, yo creo que es para recorrerlo de a poco. Yo creo que es para recorrerlo, sí, de a poco, de todas maneras. Pero intentando picotear en áreas distintas. Claro. Artes visuales, teatro, qué sé yo, literatura. Bueno, en cine también está interesante lo de Carlos Flores, porque él hace un documental el 72 que se llama Descomedidos y Chascones, que es un retrato de la juventud de la época, que es bien delirante. Y es interesante porque él venía del cine militante, o sea, partían la cámara, la toma de terreno, de grupos mapuche en Lautaro, y va derivando esta cosa media cine experimental, de autor. No, hay varias cuestiones, hay entrevistas, qué sé yo, a escritoras de ahora, pero que eran también muy jóvenes en la época, como una de Amel Altit. A la de Amel Altit, que cuenta el funeral de Neruda, por ejemplo. Claro. Eso es súper interesante, porque son personajes vigentes, muy vigentes, pero fueron protagonistas en su momento, nadie se los contó.
Sí, sí, es que queríamos esas Súper, miradas naturales, que es casi como la claro. mirada de la que salió del liceo hace 2 días, ¿te fijáis? Y participa, pero como un poco en la periferia, bueno, y por lo mismo tiene otro punto de vista. Centro Sí, para las Humanidades punto udp.cl. CL. Allí está el archivo. Felicitaciones, Manuel, a todo el equipo. Un gusto la conversación contigo. Que te vaya muy bien. Vale, gracias por invitarme.